¿Hasta dónde llegó el impacto de la peste negra del siglo XIV en Europa? ¿Cómo cambió la vida en el continente después de la epidemia? ¿Por qué existieron regiones que se recuperaron tan rápido de ella? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. La llamada peste negra del siglo XIV fue el brote más grande de peste bubónica en la historia de Europa. Llegó al continente en octubre de 1347, cuando barcos provenientes de Cafa, en Crimea, atracaron en el puerto de Mesina, en Sicilia, trayendo consigo la bacteria Yersinia pestis, transmitida por las pulgas de la rata negra. Esta enfermedad, que fue altamente contagiosa y letal, se propagó rápidamente por las principales rutas marítimas y terrestres del continente, y durante los 3 años siguientes, la plaga se extendió por toda Europa, provocando la muerte de aproximadamente el 40% de la población entre 1347 y 1352. Algunas regiones y ciudades fueron menos afectadas, pero muchas otras fueron completamente devastadas, perdiendo hasta el 60% de su población en estos pocos años. El impacto fue tan grande que muchas zonas, tanto rurales como urbanas, quedaron prácticamente despobladas. Sin embargo, una vez que terminaron las oleadas más intensas de la enfermedad, las ciudades y pueblos iniciaron un proceso de recuperación. En general, la mayoría de ellas lograron volver a tener sus niveles de población anteriores en los 2 siglos siguientes, aunque algunas se recuperaron con mucha mayor rapidez y llegaron incluso a superar su población anterior a la epidemia en muy poco tiempo. Una de las razones por las que este proceso de recuperación fue más acelerado en algunos lugares fue que, a diferencia de otros fenómenos que pueden disminuir la población, como las guerras o los desastres naturales, la epidemia de peste negra no destruyó la infraestructura urbana. Los edificios, los caminos, murallas, talleres y puertos comerciales permanecieron en pie prácticamente intactos. Por eso, los gobiernos locales no tuvieron que invertir grandes cantidades de riqueza en su reconstrucción, y pudieron en cambio destinar sus recursos a fortalecer el crecimiento económico, así como a mejorar los servicios urbanos. Entonces, las ciudades más ricas fueron las que pudieron invertir con más facilidad en su recuperación, principalmente las que ya eran fuertes económicamente gracias al comercio o a su importancia política. ¡Ay, soy rico! Otra característica importante de esa epidemia fue que no tuvo como víctimas a alguna población en particular, sino que afectó a todos los grupos sociales por igual, tanto nobles como comerciantes o campesinos. Además, las tasas de mortalidad fueron similares tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Esa propagación tan generalizada de la enfermedad fue lo que afectó profundamente a toda la sociedad y provocó un colapso en muchos lugares. En el campo se abandonaron las cosechas y los animales murieron por falta de alimento y cuidados, por lo que muchas tierras quedaron improductivas, mientras en las ciudades el comercio se interrumpió, el transporte decayó y la producción artesanal disminuyó. Esa situación generó una gran escasez de alimentos, lo que agravó aún más los efectos de la epidemia, con brotes de hambrunas e incrementos de los precios en distintos puntos del continente. ¡Eso es malo! En ese momento, parecía que la crisis afectaría negativamente por mucho tiempo a todo el continente. Sin embargo, en poco tiempo, la nueva situación también presentó nuevas oportunidades. En muchas regiones rurales, los habitantes que sobrevivieron habían quedado aislados y sin recursos, por lo que comenzaron a emigrar hacia las ciudades, en donde pensaban que podrían encontrar mejores condiciones económicas, más oportunidades de empleo y una vida urbana relativamente más segura y cómoda. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye. Esto fue especialmente frecuente en las regiones donde la peste había golpeado con más fuerza y de manera más temprana, como en las ciudades costeras de Italia, que estaban más cerca y en contacto con Mesina, que fue el punto de entrada de la epidemia. En esos lugares, la población todavía no contaba con defensas naturales, los habitantes estaban mucho menos preparados para enfrentar los contagios, y las condiciones climáticas cálidas y húmedas del verano facilitaron la propagación de la enfermedad. Además de Mesina, otros posibles puntos de entrada de la enfermedad fueron puertos como Génova, Marsella, Viena, Praga y Visby. Desde ahí, las redes comerciales extendieron muy rápidamente la infección a otras ciudades con contactos comerciales. Sin embargo, también algunas de las ciudades comerciales más grandes de Europa, como Nuremberg, Milán o Lisboa,
fueron infectadas mucho más tarde que otras ciudades más pequeñas. Esto les permite evitar el impacto inicial más agresivo de la plaga y sufrir una mortalidad mucho menor. Estuvo cerca, por poco me caigo al infierno. Además, en el caso particular de Milán, las autoridades locales implementaron medidas excepcionales para la época, como el aislamiento de las casas infectadas, lo cual redujo significativamente los contagios. Pero también otras grandes ciudades, alejadas de las costas del Mediterráneo, como París, Londres, Bremen o Hamburgo, sufrieron de altas tasas de mortalidad, posiblemente debido a la llegada temprana de comerciantes y viajeros infectados desde las zonas costeras. Entonces, la recuperación de las zonas más golpeadas por la enfermedad fue posible en gran medida gracias a la migración proveniente de las regiones menos afectadas. Las ciudades que habían experimentado una alta mortalidad, pero que contaban con algunas ventajas, como una buena ubicación comercial o tierras fértiles cercanas, atrajeron la mano de obra con mucha rapidez. Los nuevos trabajadores urbanos encontraron una situación muy favorable. La escasez de mano de obra ayudó a elevar sus salarios y a mejorar las condiciones laborales, lo que incrementó el nivel de vida de muchas personas. En aquel momento, por primera vez, grandes grupos de la población pudieron aspirar a una vida más cómoda. Este aumento del poder adquisitivo impulsó mucho el consumo y por lo tanto el comercio y la producción artesanal proveniente de las ciudades. De esa manera, las ciudades comenzaron a crecer mucho más rápido que el campo, porque muchas de ellas, que estaban situadas en importantes rutas comerciales como Venecia, Génova, Florencia o Brujas, aprovecharon de esa nueva situación. A partir de entonces, el comercio de productos de lujo, telas, metales preciosos y artículos manufacturados no solo se recuperó, sino que se intensificó en las décadas siguientes, enriqueciendo a una naciente burguesía urbana. ¡Cállese y tome mi dinero! Ese fue uno de los factores clave que favoreció el florecimiento del Renacimiento, especialmente en las ciudades italianas como Florencia. Otro factor que contribuyó a la recuperación fue el repunte de la natalidad en algunas regiones, por la mejora de las condiciones de vida y la llegada de numerosos migrantes, mientras que la reducción de la mortalidad tras las peores olas de la epidemia también permitió una recuperación de la población. Por su lado, aunque las zonas rurales cercanas a las ciudades comenzaron también a repoblarse, no tenían las ventajas de las zonas urbanas, y muchas de las áreas más marginales no volvieron a tener el mismo número de habitantes. Solo, solito. Además, muchos terratenientes, ante la dificultad de conseguir mano de obra para trabajar sus tierras, optaron por transformar sus tierras de cultivo en pastizales para la cría de ovejas, ya que se requerían muchos menos trabajadores. Eso intensificó el descenso de la población en algunas zonas rurales, mientras que las ciudades seguían absorbiendo migrantes y fortaleciendo sus economías. En esas condiciones, las regiones que habían sufrido una mayor pérdida de población crecieron con mayor rapidez. Las grandes migraciones a la ciudad, los cambios económicos, el aumento de los salarios y la consecuente modificación del sistema feudal aceleraron el desarrollo urbano. En particular, las ciudades que ya eran grandes antes del surgimiento de la epidemia contaban con una infraestructura más sólida, con puertos, mercados y edificios públicos, lo que facilitó una recuperación más rápida, mientras que aquellas situadas en zonas con tierras fértiles o bien conectadas al comercio internacional también se beneficiaron enormemente. Para finales del siglo XIV, muchas ciudades ya habían recuperado sus niveles de población previos a la epidemia. Barcelona, Florencia, Lübeck o Venecia volvieron a su tamaño anterior en 5, 30, 10 y 25 años respectivamente. Eso sí es de gángsters, de gángsters. De esa forma, muchas ciudades medievales lograron recuperar relativamente pronto sus niveles anteriores de población y consiguieron también crecer territorial y económicamente en los años inmediatos al final de la epidemia. Y este renacimiento urbano fue lo que sentó las bases para la transformación social, económica y cultural de Europa en los siglos siguientes. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.